un amigo de la casa que está habitualmente con Ricardo Fonseca en Al fin y al cabo es el economista Alfredo Blanco. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto. Bien, igualmente. Gracias en serio por tu tiempo. ¿Qué estás viendo de Sergio Massa? ¿Qué dirías? Bueno, digo, las medidas que ha venido adoptando claramente están signadas por una necesidad imperiosa de reconstituir las reservas del central. La decisión esta que vos comentabas del dólar soja, que, bueno, va a regir 30 días según el anuncio inicial, que a veces recuerda cuando uno ve, no sé, en esos supermercados que dice mes aniversario, este mes lleve 3 y pague 2, es decir, como una especie de oferta, pero que lo que claramente muestra es la cierta dosis de desesperación razonable, digamos, por reconstituir las reservas del central. Esa decisión tiene a su vez otros efectos, tiene un efecto de expansión sobre la cantidad de dinero y sobre todo va a tener un efecto sobre el Banco Central, en el sentido que el Banco Central va a comprar algunos dólares a 200 y va a entregar algunos dólares a importadores a 140. Eso implica una pérdida para el central, que el Tesoro se la va a compensar con una letra, que en realidad es un documento tratando de mejorarle la hoja del central, pero bueno, no tenía muchas otras opciones. Ahora en Estados Unidos, por esta hora probablemente Fernando debe estar reunido o debe estar terminando la reunión con, vos mencionabas, con la directora gerente del fondo, y me parece a mí que es muy probable que Argentina pase la segunda revisión, a lo mejor con alguna ayuda, digamos, y logre el desembolso del fondo, más esto de otros organismos de crédito internacional. Pero bueno, todo eso no resuelve, aunque son buenas noticias, no resuelve algunos desequilibrios muy severos que tiene la economía argentina. Tenemos los desequilibrios en las tarifas, tenemos una tasa de inflación que en realidad por estos días venideros, cuando se conozca el índice correspondiente al mes de agosto, bueno, ya definitivamente nos vamos a resignar a tener este año una inflación que va a estar en los 3 dígitos. Y bueno, esa Alfredo, situación es grave. ¿ves un plan en estas medidas que fue anunciando y algunas que ya fue implementando Sergio Massa? ¿Ves un plan? ¿Podríamos decir que hay un plan o se trata de una especie de vamos viendo, vamos acomodando las cosas que estaban desajustadas y que estamos ajustando? No, a mí me da la impresión, bueno, es un conjunto de medidas, pero que uno no podría hablar. Cuando uno habla de un plan o de un programa, por ejemplo, un programa antiinflacionario, bueno, esto supone dar metas cuantitativas en materia monetaria, en materia fiscal, en materia cambiaria, que, bueno, seguramente es muy difícil hacerlo en las situaciones en que está atravesando la economía, y por sobre todo, porque hay un tema que es crucial. No hay política económica que funcione si no hay credibilidad en los responsables de la política económica. Y yo diría que en Argentina las expectativas son muy negativas y hay poca credibilidad, lo cual hace muchísimo más difícil administrar esta situación. Entonces digo, bueno, estos son un conjunto de medidas, una especie de programa de emergencia para ver si se puede estabilizar un poco, pero dista muchísimo. En realidad un programa va a tener que ocuparse de los desequilibrios muy graves que tiene la economía argentina y que se reflejan en ese índice de precios, en esa inflación tan elevada que tenemos, ¿no? Habitualmente suelo por la tarde hablar por teléfono con algunos economistas, no todos los días, porque también hago otras cosas, pero la semana pasada un colega tuyo, por privado, me decía, mira Fernando, esto lo que está haciendo Massa es cambiarle las cubiertas al auto. Este auto no va más, está fundido, ya cumplió con el kilometraje, el motor dice basta. Lo único que está haciendo Massa es cambiarle las cubiertas para que siga tirando un tiempito más, pero esto no va más. Me pareció un poco extrema la figura que me daba este colega tuyo, pero quería compartirlo con vos para ver si me das otra imagen no tan cruenta, no tan extremista. Bueno, yo suelo usar una analogía de otro modo de transporte, que es un barco, digamos, ¿no? Es decir, por varias razones. Primero, porque a veces se dice, bueno, tenemos viento de cola porque los precios internacionales vienen Sí. bien.
Y yo suelo decir, bueno, en realidad no hay viento de cola. Si el que conduce la nave no tiene claro cuál es el puerto de destino. Mm. Pero la figura del barco suelo usarla para decir, bueno, en realidad el programa del gobierno es llegar, el puerto es 2023, terminar su mandato el presidente Fernández. El barco tiene, si fuera una carabela, el velamen muy deshilachado, pero lo más grave, Fernando, es que dentro de los tripulantes hay algunos que quieren ir para otro lado. Mm. Entonces es muy difícil, pero muy difícil conducirlo bien. Está Estamos bueno. atravesando una situación muy compleja y sobre ello además una situación política muy delicada, ¿no? Que esperemos la sociedad argentina tenga la madurez para superarla, pero en esta situación política, y uno lo puede traer a Mandrake, al Ministerio de Economía, que seguramente no le va a ir bien. Sigo con tu imagen, con tu figura del barco. Primero porque me parece muy interesante esto de que pareciera que hay un capitán al que han puesto para que vaya hacia un lado, pero hay varios de los tripulantes que le dicen, no, vamos por el otro lado. Sigo con esa imagen para preguntarte, primero si la inflación es agua que le entra al barco, y segundo, si le va a seguir entrando agua al barco mientras va tratando de llegar hasta el 2023. Le va a seguir entrando agua, Fernando. La inflación argentina, además, cuando uno entra en un régimen de inflación tan alto, empieza a haber presiones inflacionarias que surgen del propio proceso, eso que los economistas solemos denominar inflación inercial, es decir, un componente que hace que se vayan ajustando determinados precios porque los agentes económicos tratan de defender su ingreso, ¿cierto? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, tenemos una situación fiscal que claramente es complicada. Digamos, el gobierno dice, bueno, vamos a hacer algunos ajustes, aunque por supuesto no usa la palabra porque desde el punto de vista, digamos, del discurso político no les resulta cómodo hablar de ajuste. Pero la situación fiscal requiere ordenar las cuentas públicas. Por otra parte, esta situación que se está tratando de solucionar del mercado cambiario, bueno, todo el mundo sabe que no se puede mantener siempre un sistema de tipo de cambio múltiple con, digamos, de la variedad que tenemos y además con una brecha respecto del tipo de cambio oficial, respecto de los tipos de cambio financieros de la que tenemos. O sea, a su vez, yo diría, si uno hiciera una encuesta y dijera, ¿usted cree que va a haber nuevos ajustes del tipo de cambio? Y yo diría que mayoritariamente los agentes económicos van a decir que sí. Y cuando uno le pregunta siguiente qué hace, es decir, ¿usted cree que los ajustes de tipo de cambio van a influir, le van a pegar a los precios? Y la mayoría va a decir sí, le va a pegar a los precios. De hecho, hay algunos que a veces ajustan precios antes que se modifique el tipo de cambio, ¿no? En un rato vamos a hablar de las estrategias de ahorro que tratan de diseñar en su mente cada cordobés, cada argentino, una especie de economista buscando precios, oferta, cómo estirar el sueldo, cómo llegar hasta fin de mes. Pero antes de esa nota que tenemos prevista ya, Alfredo, claramente los precios le ganan a los salarios, o para decirlo de otra manera, con la inflación que tenemos cercana al 100% en este 2022, los salarios van a seguir perdiendo poder de compra, poder adquisitivo. Y sí, por eso es que surgen las voces que reclaman una reapertura de las paritarias, ¿cierto? Ahora lo que sucede es que, bueno, en la medida en que la inflación le va ganando los salarios, va afectando el poder de compra, a su vez eso va a ir generando una desaceleración de la economía. Y esto termina siempre afectando a los sectores más vulnerables, que son los que no pueden defender sus ingresos porque tienen ingresos fijos, ¿no? Claro. Entonces, no solamente los asalariados formales enfrentan un problema, sino que tenemos un porcentaje de asalariados, digamos, que se suele llamar negro, precarizados, no registrados, usemos el término que querramos, a los cuales todavía se les hace más difícil mantener su nivel de ingreso. Y eso en algún momento va a afectar los niveles de demanda de la economía.